SEAT ha sido la empresa emblemática española desde su fundación. Ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de la industria automotriz española. Por ella han pasado casi 40.000 trabajadores. Fue tal la importancia para la industria nacional que surgió el dicho: cuando SEAT tose, España se constipa. Esta es su historia. José Sanz es nuestro protagonista. Nació en Barcelona en el año 1947 en una familia de emigrantes en el barrio de La Sagrera, en la calle Marina, cerca de la Sagrada Familia. Cumplió 3 años cuando se creó la SEAT, que marcará toda su vida laboral y que será clave en su vida. Mientras SEAT daba sus primeros pasos en el mundo automovilístico con el lanzamiento del 1400, José estudiaba en el Colegio Ramon Llull de la Diagonal. Después se inscribió en la Escuela del Trabajo, en la calle Urgell 187, con el firme propósito de convertirse en mecánico y ajustador. También estudió ingeniería técnica cuando se creó esa especialidad. 1965 fue un año importante para José. Conoció a su novia y entró en la SEAT como verificador. Estudiaba por la tarde y trabajaba por la mañana. Su primera nómina fue de 3.800 pesetas. Salía de casa a las 5 de la mañana para coger el metro en la estación Marina. En la calle Diputación, detrás de las Arenas, un autobús recogía a los trabajadores para llevarlos a la fábrica. Se trabajaba de lunes a sábado, con 2 turnos de trabajo que rotaban mensualmente. La empresa proporcionaba un bocadillo a media jornada, pudiendo ser de atún, sardinas o chorizo, según el día. Había varios módulos de comedores, para empleados y para los jefes. Estaban construidos en aluminio. Llegaron a ganar un premio de la Reynolds Metal Corporation. El menú habitual consistía de 2 platos, pan y agua. Podían servir hasta 3.000 comidas. El proceso de ingreso a la fábrica pasaba por estar 6 meses a prueba para poder acceder a un contrato fijo. En 1961 se produjo un cambio en el sistema de pago. Se pasó de un sueldo semanal a un sueldo mensual dividido en 2 partes. El sueldo se pagaba el día 30 de cada mes y la prima de producción el día 15 del mes siguiente. En 1962 se eliminó la participación de los empleados en los beneficios de la venta de recado. La SEAT era generosa con sus empleados. Por Navidad les regalaba lotería y juguetes que había que ir a recoger a Montjuïc el día de Reyes. En el 65, la SEAT empezó a exportar el modelo 66D a Colombia a cambio de café para España. La SEAT dotaba a los operarios de ropa de trabajo, un mono azul con una chapa identificativa. Los mandos llevaban una sahariana negra y unos distintivos que los diferenciaban hasta que el director de calidad hizo cambiar el mono azul por uno marrón rojo para no quedar camuflados entre los obreros. En la zona franca hizo un barrio para sus trabajadores con escuela, economato, iglesia y zona deportiva. En 1955 se entregaron las llaves de 458 viviendas. En 1966 vino el jefe de Estado a la fábrica. Era la tercera vez que venía. La primera fue el 3 de junio de 1952 para revisar las obras y la segunda el 5 de octubre de 1955 para inaugurar oficialmente las instalaciones. Lo mejor de la visita fue la paga extra recibida, a pesar de que los trabajadores tuvieron toque de generala de orden y limpieza.
Ese año, José ascendió a oficial de segunda. Ya podía dar el alta a los coches. En 1967 estalló la primera huelga importante como protesta por el deterioro de las condiciones laborales. Empezó en la línea de chapistería del 850, donde José trabajaba. SEAT pasó de ser la empresa modelo del régimen franquista a convertirse en un ejemplo de la lucha obrera. El SEAT 124 se presentó en el Salón del Automóvil de 1968. Tuvo muchas versiones. Pero el vehículo más recordado, sin dudas, fue el 600. Se vendieron unas 800.000 unidades. Fue un icono del desarrollismo. Se hicieron dos variantes exclusivas de 4 puertas, el 600 que se llamó 800 y el 850. Del 600 salieron camionetas SEAT que fabricaba Industrias Costa. En aquel año 67 las máquinas de café hicieron su entrada en la fábrica. El precio del café era de 4 pesetas. Al poco tiempo llegaron las máquinas de Coca-Cola y tabaco. En 1969, José obtuvo el título de ingeniero técnico. Afortunadamente pudo seguir trabajando, pues se libró del servicio militar por ser hijo de viuda. Ese año compró su primer SEAT 600 de tercera mano. En 1971 Bellvitge sufrió una enorme riada debido al desbordamiento del Llobregat. Causó 21 muertos, 14 de ellos en la provincia de Barcelona. Este es el aspecto que ofrecían varios días después del desastre las ricas zonas agrícolas de Cornellà y el Prat del Llobregat, en las inmediaciones de Barcelona. Los efectos de las aguas fueron especialmente graves en Martorell, Cornellà, Terrassa, el Prat del Llobregat, Girona y Figueras. SEAT se llenó de agua y barro, causando un verdadero desastre. Ese mismo año también se vivió una huelga sangrienta. El 18 de octubre la policía ingresó a caballo en los talleres matando a un empleado. Las represalias no se hicieron esperar. Hubo despidos, detenciones y torturas. El compañero fallecido se llamaba Antonio Ruiz Villalba y en su honor se colocó una placa en la zona franca. En 1972, tras 7 años de noviazgo, José y María Dolores se casaron el día de San Jaime en la iglesia del Clot. Celebraron su luna de miel recorriendo la costa mediterránea en su SEAT 600 hasta llegar a Sevilla. Al poco tiempo, José cambió su 600 por un 124D nuevo. Lo compró con un descuento de empleado y pagado a plazos, como se solía hacer desde el año 1960. Además, ese mismo año José ascendió en la empresa. Le hicieron encargado en el taller de Export-Import. Su trabajo consistía en enviar piezas a Europa y América. Ese año salió también el SEAT 127. Tenía motor transversal, dirección de cremallera y tracción delantera. En 1973, la era del SEAT 600 llegó a su fin. En Martorell se inició la construcción de la nueva fábrica y el centro técnico. Además, ese año se implementó la obligación de colocar la cédula fiscal en todos los coches. Ahora era más fácil localizar el vehículo en caso de robo. La crisis del petróleo trajo un aumento significativo en el precio de los automóviles. La empresa declaró un expediente de regulación de empleo. Para reducir la producción, los trabajadores tuvieron que parar 31 días en 5 meses. En 1975, SEAT abrió el centro técnico en Martorell, recambios y la fabricación de frenos. Además, la empresa se hizo cargo de la fábrica de Audi en Landaven, Pamplona, donde más tarde se fabricó el 124, el Panda, el Polo, el Lancia. La colaboración entre SEAT e Inducar dio lugar al SEAT 1200 Sport, también conocido como Bocanegra.
En 1976, José ascendió a un puesto de control de calidad en Martorell. ¡Anda, la cartera! Ese mismo año, SEAT se asoció con Egipto para producir allí el modelo 133. En 1977 se produjo el choque de dos unidades de ferrocarriles españoles de vía estrecha entre Pallejà y Sant Andreu de la Barca. Uno de los convoyes era de SEAT. Dejó un saldo de 22 muertos y 88 heridos. Uno de los heridos fue nuestro protagonista, José, que viajaba en el convoy de la empresa. Al día siguiente, SEAT cambió el sistema de transporte para sus empleados. Ya no tenían que ir a Plaza España para tomar el carrilet. Ahora pasaba un autobús cerca de casa para recogerlo. El año que José consiguió el puesto de jefe de segunda, SEAT innovó con robots de soldadura para el ritmo, diseñó un motor de alcohol homologado por Fiat como Fiat 147 y abrió la factoría de cambios del Prat. Hubo un recorte de empleo y se rompió la relación de SEAT con Fiat. Juan Miguel Antoñanzas, director de SEAT y de Lini, anunció que la empresa seguía adelante. Que Lini pondría el dinero que no puso Fiat. Se planteó tres retos: seguir con su propia tecnología, potenciar la exportación y buscar un socio multinacional. En 1981, José diseñó un protector para evitar rozaduras en las carrocerías durante el montaje. Al año siguiente, SEAT se alió con Volkswagen sin perder autonomía. En 1984, SEAT produjo los modelos Passat y el Santana. Un coche que marcaría una época fue el SEAT Ibiza, con motor Sigma de Porsche, diseñado por Giorgetto Giugiaro y carrozado por Wilhelm Karmann Jr., que incorporaba empujador hidráulico para válvulas. Volkswagen se quedó con esa tecnología para incorporarla a sus motores. En 1985, José se trasladó al departamento de asistencia técnica en la Plaza Sardá, donde se convirtió en asesor de seguridad de SEAT, Audi y Volkswagen en cuanto a suspensión, dirección y freno. Ese mismo año se sustituyó la antigua identificación por un nuevo carné de plástico con foto y banda magnética que se colgaba del cuello. Finalmente, SEAT dejó de formar parte de Lini para asociarse con Volkswagen. La sede central de la compañía en Madrid se trasladó a la Plaza Sardá de Barcelona. En 1989 empezó la construcción de la fábrica de Martorell para trasladar la producción de la zona franca. Un año después, Volkswagen pagó 351 millones de marcos y se convirtió en el mayor accionista de SEAT. En el 91, después de 26 años en la empresa y 22 con el título, José fue reconocido oficialmente como ingeniero técnico. Fue el año que SEAT dejó de ser Sociedad Española de Automóviles de Turismo para ser simplemente SEAT. La crisis de 1994 azotó con dureza a SEAT, obligando a la empresa a tomar medidas drásticas, como la suspensión de empleo de 1.200 trabajadores por un periodo de hasta 2 años, entre ellos José. Tras unos meses fue readmitido en la planta de la zona franca hasta 1996, cuando fue trasladado al departamento de proyectos del Toledo 2. En septiembre de 2007 se jubiló tras un despido improcedente, recibiendo una indemnización y 2 años de paro. Curiosamente, en 2008 regresó a SEAT como trabajador externo de Valeo. En 2010, después de 3 años de investigación,
La editorial Avant publicó su historia bajo el título Historia de SEAT, nostalgia de una época. Lo podéis comprar en Amazon. Si te gusta la historia, recuerda que tenemos un canal paralelo, Proyecto Memory. Si os interesa el mundo del automóvil, tenemos varios vídeos dedicados al tema. Mientras SEAT daba sus primeros pasos, ¿cómo que no? Mientras SEAT daba. No. Mientras SEAT daba sus primeros pasos en el mundo automovilístico. Mientras SEAT daba sus primeros pasos. Mientras SEAT daba sus primeros pasos con el... Pues vamos a repetir. Cables. El menú habitual consistía en 2 platos, pan y agua. ¿En 2 platos? No, ¿qué 2 platos? Pues vamos a repetir. Los mandos llevaban una sahariana negra y unos distintivos. Los mandos llevaban una sahariana negra y unos distintivos que los diferenciaban hasta que el directivo. Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok.